Hola, Bueno, Diego. gente, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos esta Hola, semana? profe. Buenas ¿Cómo, tardes. cómo andamos? Me figura Galaxy 7, J7, no sé quién es. Gabriela Moraga y Fabián Gaby, Melón. ¿cómo andamos, Gaby y Fabi? Bien. No me figura Hola, bien el profe, nombre, ¿cómo estás? pero muy, muy bien. Ahí iniciando un nuevo día y terminando una nueva semana. Gente de AEDO, Muy ¿cómo bien. estamos para hacer la presentación de la temática o algo que quieran hablar en estos 5 minutitos? Excelente, profe, pero esta vez no vamos a hablar los de siempre. Ah, bueno, eso ya es una innovación. Nos pusimos Les bozal, pusimos nos un bozal. prometimos no abrir la boca, así Bien, que bien, bien. Bueno, Basta, Beatriz, dijiste que no ibas a hablar. dije, hoy, perdón, me pescó, ¿te das cuenta? es más fuerte el tema. No lo puedo dominar, no lo puedo dominar. Bueno, les comento que vamos a tener una clase ya como más enfocada en el tema de los proyectos, el proyecto, este tema también que ha sido tan cuestionado últimamente con el proyecto final, el proyecto individual, el grupal, bueno. No sé si algo estuvieron hablando con Claudia, con Marcos, nos juntamos, estuvimos debatiendo algunas cosas. Así que bueno, la idea es también que la metodología y todas las herramientas que veamos durante todo este ciclo podamos aplicarlas a los proyectos que ustedes están desarrollando. Eso es lo fundamental. O sea, sin metodología no podemos armar proyectos. Eso hay que saberlo porque es la guía que nos va a llevar a que nuestro proyecto esté bien armado. Así que bueno, las temáticas, eso no sé si han hablado algo con Marcos, con Claudia, van a mantener las temáticas, las van a cambiar, ¿no? Eso no sé, lo dejo a libre elección. Se estuvo hablando de que la presentación del trabajo tiene que ser individual, después cuando ustedes terminen ya y rindan. Pero bueno, todo ese debate en todo caso lo hacemos después y a mí me gustaría que estuviera Marco, me gustaría que estuviéramos con Marco y Claudia y poder abordar todos los cuestionantes que pueden llegar a generarles a ustedes. Cerrando eso, la temática de hoy vamos a hablar estrictamente de herramientas que le van a servir a ustedes para aplicar a proyectos y aparte vamos a hacer una instancia práctica también, que estaría buenísimo. Traje un documento muy lindo para que ustedes puedan analizar todo lo que vemos en la clase, que lo puedan aplicar ahí en el acto bien fresco, en grupo, así hacemos esta separación en grupos y lo pueden discutir un poco. Dicho esto, comenzamos con AEDO. Está en sus manos. Bueno, las chicas ya dijeron de que va a haber otras caras para que conozcan a otra gente de AEDO. Estuvimos hablando en el grupo y nos gustó una noticia que en septiembre estaría el primer egresado de la carrera de Ingeniería en Ferrocarriles, que cuando se dictó fue la primera en América. Así que primero la idea es poner en contexto un poquito lo que es AEDO, porque está ubicado en la parte de zona este, que quizá no es de lo más conocido. Muchas veces se viene a inscribir gente y te dicen no sabíamos que estaban ahí, que estaban acá en la zona este. Así que bueno, empiezo. La Facultad Regional AEDO es una de las facultades que pertenece a la Red Nacional de la UTN. En 1967, en el partido de Morón, zona oeste, por la necesidad de contar con una sede de la UTN en la zona, comienza a funcionar un anexo de la Facultad Regional Buenos Aires. Para 1970, por una elevada inscripción de alumnos, el anexo pasó a ser delegación de la Facultad Regional Buenos Aires y a funcionar en el Instituto Almirante Brown. Ya para 1971 pasa a depender de rectorado. Con el tiempo, por las necesidades industriales, pasó a ser reconocida como Facultad Regional AEDO el 30 de septiembre de 1972, y para ese momento se dictaba solo la carrera de Ingeniería Mecánica. La regional está situada en un partido de origen fabril industrial y ferroviario, cuenta con uno de los parques industriales más grandes del país, 3 líneas ferroviarias, 2 aeropuertos, uno civil y otro militar. Así se estableció el perfil de la zona y la orientación académica. Por esta relación con la facultad, establece con la sociedad que la rodea y pensando en la importancia que el sistema ferroviario tuvo, que tiene y que va a tener,
para el crecimiento del país, en el año 2012, después de una larga labor de preparación e investigación, se comienza a dictar la Tecnicatura Universitaria en Material Rodante Ferroviario, con la idea de avanzar en la creación de la carrera de grado, con vistas al futuro y mediante la cual se inserten en la sociedad profesionales capaces de realizar tareas como, por ejemplo, la adquisición y renovación de trenes, seguridad de los materiales de los empleados y los pasajeros, asimilar, analizar y adaptar experiencia y desarrollos existentes en sistemas de señalización y vías férreas, y asuntos de ingeniería legal, económica, financiera, arbitrajes, pericias, tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. A consecuencia de esta tecnicatura, en 2013, el Consejo Superior aprueba la creación de la carrera de Ingeniería Ferroviaria, y al siguiente año, siendo pioneros en esta rama, la Regional Aedo hace historia y se convierte en la primer y única casa de altos estudios del país, de América y la Europa, conocida en comenzar a transitar el camino de crear profesionales en la materia. Para el 2020, continuando con la idea de volver atrás con el estado deplorable del ferrocarril argentino, que se da por varios factores, de desarme, de desagüe, en beneficio de grupos minúsculos, y borrar la idea de que el ferrocarril es una cosa que no sirve, nuevamente se hará historia impulsando al mundo el primer ingeniero ferroviario. Particularmente yo comenté en el grupo que me llamaba la atención que algo que es bastante antiguo como el tren y que no cayó nunca en desuso, que no tuviera una rama y especialistas en esa área. Para lo que es el área ferroviaria, lo que tenía era distintos ingenieros, los cuales interactuaban entre sí, pero cada cual dentro de su rama. Con la tecnicatura y con la ingeniería lo que hizo fue avanzarse en generar ingenieros propios de lo que es el área ferroviaria. Está buenísimo. Y al día de hoy, ¿cómo está esa carrera? ¿Sigue estando? Sigue estando y va a haber un egresado. Ahora en septiembre es que iba a ser, ¿o no? Bien. Sí. ¿Y tiene muchos inscriptos? ¿Cómo camina esa carrera? En la noticia decía que con un mes solo de publicación de la carrera ya tenía 60 alumnos, la de ingeniería. Un montón. Cuando se inició, y lo que hizo fue absorber alumnos que estaban cursando otras ingenierías. Y actualmente sí, la verdad que al estar nosotros en una zona ferroviaria importante, tiene varios adeptos. Sí, qué buena noticia. Un convenio con los ferrocarriles de asistencia y de pasantías. Eso hace también que, digamos, lo que es la ingeniería tenga una notificación boca a boca dentro del ambiente. Eso hizo que en la zona, digamos, todo lo que es el Gran Buenos Aires, así como Aedo fue un histórico nodo de, digamos, donde se abren las vías a diferentes ramales, es un nodo. También en el Gran Ferrocarril del Sur, el ROCA, tiene su nodo en Temperley y que está en lo que es la zona geográfica de Loma de Zamora. Hace pocos años, casi a la par nuestra, pero por detrás, la Universidad de Loma de Zamora también empezó con su carrera de ingeniería ferroviaria. Así que bueno, estamos ahí. Y todo esto se dio en un contexto de, bueno, político, donde, bueno, las administraciones anteriores bregaron para tener el know-how, el cómo hacer la cosa, ¿no es cierto? Con los contratos con China, para renovar esos trenes deplorables que sufrimos terribles accidentes, y bueno, todos lo sabemos. Luego se cortó con la nueva administración, y bueno, espero que esto se vuelva a reanudar para seguir impulsando la industria y desde la universidad. Excelente noticia, buenísimo. Está bueno empezar con noticias positivas. Está bueno las temáticas que tocan. Sí. Y bueno, y otra de las cosas, porque la verdad es que nos comunicamos bien entre todos y todos nos quedamos contentos con haber trabajado de esta manera, que para nosotros fue realmente extraño. Comentamos un montón de cosas, y algo que decíamos, por ejemplo, una compañera planteó que a partir de que justamente empiezan a haber egresados,
eso iba a determinar también que el departamento creciera, que obviamente también se incrementara a modo de planta, o sea, personal no docente, como que iba a ser positivo para nosotros también, y a su vez también hablábamos sobre la representatividad, que a medida que vayan teniendo más graduados y más docentes concursados, también van a tener su representación en el consejo directivo, que hoy por hoy no lo tienen, porque es como que están representados por la gente de las demás carreras, ¿sí? De aeronáutica, de industrial y de mecánica y electrónica. Y porque es un Está buen buenísimo. negocio, es un buen negocio el camión. Lamentablemente, esto sí que fue un problema de negociado, porque no hay cosa más limpia, más segura, más económica que el ferrocarril. El tren. Y No, más con el octavo país más grande del mundo. Claro. Y con la red férrea que teníamos, que después empezó con este hijo de su puta madre, ramal que para, ramal que cierra. Y Bueno, él mismo armó, digamos, le dio las armas políticas y económicas a un sindicato que luego terminó odiándolo. O sea, él mismo... Pero ahí está. Perdón. Nos quedamos sin pueblos, sin ferrocarril, sin industrias, digamos, diseminadas en el interior. Claro, exactamente. Devastó todo, sí, sí. Y con el apoyo, perdón, con el Sí, apoyo sí. de la ciudadanía, que sí, porque son los vagos que trabajan en el ferrocarril, porque, bueno, Sí, han hecho sí, toda sí. la cabeza y todo un hermoso trabajo para terminar el que viaja en tren apoyando que el tren no. Pero bueno, son esas Claro. cosas de la Argentina, Las gloriosas épocas de los 90. Exacto. realmente. Consenso de Washington. Sí. Excelente noticia, y lo que está bueno también que puede llegar a ser una temática importante para indagar más información, o sea, lo digo como quizás puede llegar a salir un tema de trabajo final que pueda ser interesante también relacionado a esto que ustedes están hablando. Está bueno, buenísimo. Bueno, excelente, muchísimas gracias, muy linda noticia y la explicación me encantó. ¿A quién le tiran la bola? ¿A qué regional le tiran la bola para que la próxima clase inicie? Que no nos pusimos de acuerdo en eso. MDQ. Mar del Plata. Mar del Plata, listo, sí. No, que el profesor ejerza su rol de fiscal o juez. No, esto por eso les entrego Ya completamente. fueron dos Mar del Plata, quedaste afuera. Se nombró Mar del Plata, entonces vamos con Mar del Plata. No, dijo MDQ, los hermanos MDQ. Weinbaum. MDQ para todo el mundo. ¿Qué es MDQ? Esa es la sigla del aeropuerto, creo. MDQ creo que es la sigla del aeropuerto. Código IATAN. Lo que pasa es que en AEDO tenemos la ingeniería aeronáutica y algunos como yo se ocupan de conocer datos sin sentido. Bueno, entonces quedamos para la próxima. ¿Sí? ¿Lo aceptan el desafío? ¿Sí? No Vamos. queda otra. No queda Sí, otra. sí. Álvaro. Ahí paso a compartir pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Me están dando muy lento. Ahí se ve. Debo tener una conexión inmunda. Sí, se ve. Bien, vamos con eso entonces. Bueno, gente, como les decía, hoy vamos a empezar a ver un poquito más las herramientas que van a utilizar ustedes para los proyectos. Para poder aplicar, o sea, realmente armar todo este esquema y este como esqueleto que les va a permitir ir avanzando de una forma ordenada para poder conocer el tema de investigación o ir desarrollando lo que ustedes han planteado como problemática a resolver. Vamos a ver, lo vamos a dividir en dos partes, esta unidad 2, que sería la investigación cuantitativa. Vamos a ver todas las herramientas de la investigación cuantitativa y después vamos a avanzar a la investigación cualitativa. Para en una unidad 3 abordar lo más aburrido de todo. Si esto les parecía aburrido, lo otro les va a parecer más, que es el marco teórico. El marco teórico que es tan cuestionado de qué es un marco teórico o cómo se realiza. Así que ahora vamos a ver cuánto y cuáles y después vamos a avanzar sobre el marco teórico. Como ya sabrán, ya de esto lo tienen que haber visto 1000 veces, pero lo vamos a ver 1001. ¿Cómo inicia una investigación? Dijimos que con una idea,
Y una vez que tenemos la idea, tenemos que avanzar a algo más complejo, empezar a hacer más concreto ese desarrollo, y es identificación del problema. ¿Lo han visto este tema? Díganme sí o no, porque no les puedo ver las caras. ¿Sí? La hemos visto. Bien. Entonces, ¿saben? Ya un poco estamos encaminados con la temática. ¿Qué es lo que me permite poder identificar el problema? Primero, un buen problema y una definición de un problema consiste en afinar un poquito más y estructurar el tema de la idea de la investigación. Que la idea no sea una cuestión vaga que se me ha ocurrido, sino que empieza a tomar forma. Empieza a tomar una forma de proyecto de investigación. Y también que me va a dar cuáles son las directrices y los componentes que yo necesito y los elementos fundamentales que yo necesito para poder diagramar un buen esquema de investigación. En cuanto a la parte formal del problema, primero debe expresar una relación entre dos o más variables. O sea, tienen que haber variables que se relacionen dentro de nuestro enunciado del problema. Por ejemplo, vamos a ir. ¿Qué relación hay? No es necesario que empiece con la palabra qué relación, pero lo digo como ejemplo. ¿Qué relación hay entre el nivel de ingresos y el grado de escolaridad, por ejemplo? Por decirle, siempre tiene que haber dos variables que se estén relacionando. Debe estar formulada en una como una pregunta. ¿Cuál es la relación que se establece entre el nivel de ingresos y el grado de alcance educativo? Tiene que ser ambiguo, tiene que ser no, tiene que ser extremadamente claro, tiene que ser conciso, y sobre todo tiene que estar bien definido porque es lo que me va a llevar a que nuestra investigación realmente esté por un buen camino. Algo muy general, o sea, algo muy, frecuente que he visto en muchas investigaciones, que inclusive en la facultad, que han planteado varios investigadores, es que cuando les ponen 2 o 3 problemas de investigación. Eso está mal. No se puede tener 2 o 3 problemas de investigación. 2 o 3 problemas de investigación nos hacen referencia a 2 o 3 investigaciones distintas. El problema tiene que ser uno, que es el que me va a guiar. Si tengo 2, tengo 2 investigaciones. Eso es algo, pónganselo bien claro, que en aspectos metodológicos no vamos a tener 2 problemas de investigación. Vamos a tener uno. De ese problema de investigación se van a ir derivando después los objetivos y el objetivo general y el objetivo específico. Pero recuerden que no vamos a plantear 2 problemas de investigación. Y lo más importante, que debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Es decir, que tiene que probarse en la realidad. Como dijimos anteriormente, no podemos saber de qué material están hechas las alas de los ángeles o cuánto pesa el alma. O sea, hay cosas que lo podemos analizar dentro de un campo metafísico, pero el problema tiene que permitir una comprobación empírica. Entonces eso también pónganselo y anótenlo para cuando ustedes planteen su tema de investigación. Decimos el tema de la variable. ¿Saben lo que es una variable? ¿Lo han visto alguna vez? Porque todo el tiempo vamos a estar tocando el tema de la variable. Los salarios, por ejemplo. Los salarios son una variable en época de ajuste. Los salarios siempre son variables, sobre todo en la Argentina, totalmente, sí. El salario es una variable, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué el salario es una variable? Porque las organizaciones de trabajadores no tienen la suficiente fuerza objetiva y concreta como las corporaciones para poder pelear por su porción de la torta del PBI. Pero bueno, eso en un plano de un análisis cuantitativo. Es una variable porque te permite marcar o determinar tu grupo y encauzarlos. Bien, una variable porque como dice la palabra, varía, porque esto se puede medir, se puede mensurar. Por ejemplo, los estados de ánimo. Yo le digo un estado de ánimo. ¿Se puede medir un estado de ánimo? Si uno tiene todas las muestras de los diferentes estados de ánimo, puede sacar una conclusión variable. Bien, pero ustedes, yo le digo, así, palpablemente, ¿varía el estado de ánimo? No, profe, no se puede medir. No es cuantificable. Claro, no es comprobable. No es cuantificable. Se puede categorizar, pero yo digo, el estado de ánimo puede variar, sí, porque a veces me levanto mal, a veces me levanto peor, puedo estar contento, puedo estar triste, tengo una variación. Que no esté en el plano numérico no significa que no se pueda medir. ¿Bien? El sistema educativo también es una variable. Sistema educativo, bien. La pobreza, el sexo. Fíjense, dice, es una propiedad que puede variar. ¿Bien?
Adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de medirse. Se puede medir con números o se puede medir con categorías. Por ejemplo, el estado de ánimo. ¿Bien? Ejemplos de variables son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, por ejemplo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la agresividad, la propaganda política. Todo eso lo podemos medir. Hay cosas que se pueden medir con números, como la temperatura, por ejemplo, u otras cosas, o analizamos el nivel de ingresos también, pero el nivel de ingresos lo podemos categorizar en bajo, medio y alto, por ejemplo, o sea, lo podemos medir pero con categorías. Entonces recuerden de que es algo que puede ser medible, no necesariamente con números. Se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a las variables. Por ejemplo, la inteligencia, que las personas pueden clasificarse en función de su inteligencia porque varía. Puede ser el coeficiente intelectual lo que mide, o se pueden haber otras categorías de análisis que yo utilice para medir la inteligencia. Y las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras variables. Es decir, cuando medimos, o sea, relacionamos diferentes variables. Bien, recuerden entonces, lo más importante, la variable es algo mensurable, que no necesariamente tiene que ser con números, sino que puede ser con una construcción de categorías. Problema. Dice, no siempre la pregunta de investigación, esto lo dice un investigador, Doval, dice, no siempre la pregunta de investigación surge de forma espontánea. Es decir que toda idea creativa necesita tiempo de diseño y luego de un esfuerzo sostenido para su implementación. Entonces, en esto vamos a indagar mucho porque el problema de investigación no le va a salir de manera fácil. No es fácil, no es como, es esto, esto y esto. No, necesitamos realmente poner un poco de energía y creatividad para realmente dar con el problema de investigación que sea el que necesitamos, que lo definamos bien y que nos pueda estructurar la investigación. No sale así por tuntún, sino que requiere un trabajo y un análisis y empeño para que realmente poder crear un problema que esté bien redactado y bien encarado. Cuando está mal encarado el problema de investigación, el resto de la investigación sale mal. Sale mal y hay cosas que nos quedan inconclusas. Si yo digo, quiero analizar la pobreza en Argentina, no me dice nada eso. ¿La pobreza de qué primero? ¿La pobreza respecto a qué? ¿En qué periodo histórico? ¿Quiénes? ¿Qué provincia? ¿Qué grupos? O sea, fíjense de que hay que tratar de hay que hacerlo. Cuando definimos un problema, tratar de hacerlo lo más concreto posible, porque eso nos va a permitir poder encarar la investigación y que esté bien hecha. Si tenemos un problema mal encarado, mal redactado y extremadamente general, entonces nuestros resultados van a ser generales y no van a ser específicos y no nos van a proporcionar la información que necesitamos. Entonces, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Es decir, mucho empeño y mucha energía para poder resolver y poder plantear un problema que esté bien hecho. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Esto ya lo han trabajado anteriormente? ¿Alguien? Es que no puedo ver mucho las caras, veo solo mi presentación. Y un poco me parece con la materia, ¿cómo era? Prácticas de educación comparada, políticas de educación comparada. Bien. Más o menos, no tanto. Igual, Víctor, aprovecho para hacerte una pregunta, no sé si me distraje, pero primero entendí eso de que el estado de ánimo no es una variable, pero después cuando diste otros ejemplos, como por ejemplo la conducta agresiva, y que vos No, dijiste, sí es una variable el estado de ánimo. Entonces Sí, porque si bien yo no lo puedo medir con números, sí le puedo medirlo a través de categorías que he creado. Por ejemplo, estado de ánimo alterado, alterada, feliz, agresiva. O sea, puedo ver rasgos quizás, puedo analizarlos desde la psicología, puedo analizarlos desde la sociología, desde el trabajo social. O sea, puedo hacer un análisis de los estados de ánimo, poder asignarles categorías y poder medir. Bueno, gracias. Esperen que acá se me da... En cuanto a ejemplos, vamos un poquito a los ejemplos de problemas planteados. Entonces, ¿qué nos permite? Explorar fenómenos, eventos, poblaciones, variables, cuantificar la existencia, por ejemplo, indagar sobre un nuevo virus, casualmente, estamos en una situación muy similar,
sus características e incidencia, o bien identificar patrones de uso de las redes sociales en Internet por parte de la generación Z. Fíjense los diferentes campos que podemos abordar a través de un problema bien armado. Describir los fenómenos, eventos y las poblaciones, como analizar las tendencias de votación en una elección o plebiscito en cierto momento, establecer precedentes, determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares, o sea, antecedentes. Por ejemplo, en una controversia legal comercial entre dos naciones, como China y Estados Unidos, que es lo que está pasando actualmente, se debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado. Fíjense cómo podemos abordar la investigación cuantitativa con temas que escapan un poco a lo que pensamos con el número y la estadística. Cómo la estadística es una herramienta que se puede utilizar hasta para analizar la intención de voto. Comparar diferentes grupos, categorías y clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Por ejemplo, en un estudio que se realiza en el año 2015, con 11.841 personas, demostró que la vacuna para prevenir el ébola era 100% eficaz. Miren cómo podemos estar ahora, cómo estamos en una situación muy similar. Para probar la eficacia de una vacuna que se generó para controlar o para erradicar el ébola, hicieron 11.841 muestras, tomaron. O sea, fíjense que a nivel mundial 11.000 personas no es mucho. Y fíjense que contrarrestando un grupo en el cual se administró, a la vacuna se le dio a 5.837 versus otro que no la recibió. Es decir, que fíjense que del total de las 11.841 personas, solo se le aplicó a 5.837. Todas dieron excelente, dieron un resultado positivo del 100%, entonces se determinó que se había descubierto la vacuna del ébola, para prevenir el ébola. Fíjense cómo vamos acercándonos un poquito más a lo que son estos análisis cuantitativos, la toma de muestras, por ejemplo, los ensayos de laboratorio, el aplicar una vacuna a la mitad y a la otra mitad a ver qué pasa. Fíjense. O sea, nos vamos acercando un poquito más a cómo podemos empezar a utilizar estas herramientas metodológicas. Nos permite también determinar las causas o efectos de un fenómeno, evento o un problema de investigación. Por ejemplo, imaginemos un estudio sobre razones que provocan una devaluación en una nación o el desempleo, o bien el impacto a corto plazo de un decreto en materia de inmigración, como fue en el caso de Estados Unidos con la implementación de Donald Trump. ¿Qué resultados provocó eso? Evaluar una intervención, un cambio de acción, desarrollar tecnología o productos, desde un nanorobot, dice, para administrar medicamentos que combatan células cancerosas, hasta procedimientos quirúrgicos. Es decir, que la metodología se puede aplicar a todos los campos de conocimiento, absolutamente todos. ¿Qué elementos contiene el problema de investigación cuantitativa? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cada enfoque, tanto el quali como el quanti, tiene sus elementos para la determinación del problema con determinadas características. Primero, como primer elemento vamos a tener los objetivos. Esto también seguramente ya lo han estado viendo si en algún momento han presentado un proyecto, han tenido que elaborar un proyecto, ya sea para... Perdón que me está sonando el celular. Ahí está. Si tienen un proyecto que puede ser para presentar en la facultad, un proyecto individual, un emprendimiento, siempre vamos a tener que tener un objetivo. Entonces el objetivo tiene la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación. Es decir, que va a ser nuestra guía. Deben expresarse, dice, con claridad, ya que son las guías de estudio, y deben ser posibles de alcanzar. Es decir, que no podemos plantear, porque va a salir mal, objetivos que no sean alcanzables. Siempre tienen que ser alcanzables. Tienen que ser también congruentes, tienen que haber relación entre los objetivos. No puede haber un objetivo que haga relación, si estoy analizando el nivel de ingresos, un objetivo que investigue los estados de ánimo. No tiene nada que ver. O sea, salvo que yo haya planteado una relación entre el nivel de ingresos y los estados de ánimo, tenemos que ser coherentes cuando presentemos nuestros objetivos. Deben expresarse en forma cualitativa y en verbo infinitivo. Eso es más un poco de forma. Determinar, fomentar, crear, generar, contribuir. Fíjense cómo comienzan con verbos que están en infinitivo. Y se redactan siempre de forma positiva, nunca de forma negativa. ¿Me van siguiendo, gente, hasta el momento? Sí, profe, ahí habíamos visto algo con Claudia el otro día que decía que también
ella nos planteó como que debía haber un único objetivo importante y después podían haber varios que aportaran también. Excelente, excelente. Tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Excelente, vamos por el camino entonces. Está bueno que ya lo hayan visto como para que no les sea algo completamente nuevo. Justo, mira, la pregunta que vos hacías, o sea, la aclaración que hacías, acá está. El objetivo general y los objetivos específicos. Esto es imposible que esto lo podamos incorporar si no lo ponemos en práctica. O sea, está buenísimo que hagamos todas estas herramientas metodológicas, pero la única forma de poderlas incorporar es que nos pongamos a redactarlo y lo apliquemos a algún proyecto, porque si no queda como en algo teórico y va a costar muchísimo también identificarlo. En cuanto a objetivos, entonces, el general justifica el por qué y para qué de la investigación. Es el que le da la respuesta a nuestra gran pregunta, que era la que se generaba con el problema. Recuerdan que el problema era el que nos daba como la orientación, la guía que íbamos a seguir en nuestra investigación. El objetivo general responde a esa gran pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la relación entre el nivel de ingresos y los grados de escolarización? Esa es la pregunta, como ejemplo, esa es la pregunta general. Y como objetivo es definir o analizar o determinar el grado de relación entre el nivel de ingresos y el grado de escolarización. Fíjense que parece una tontera, que solamente le saco los signos de interrogación y le cambio el verbo adelante, pero es algo muy frecuente, un error muy frecuente que se aplica sobre todo cuando se analizan los proyectos o cuando se están redactando. El objetivo general siempre le da respuesta al problema general. Y los objetivos específicos son mucho más difíciles de incorporar. ¿Por qué? Porque son los que me permiten de alguna manera desarmar ese gran objetivo general que tengo y hacerlo en cosas más concretas. Sé que busca responder a las causas que generan el problema principal. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda hasta el momento? Porque es un tema que hay que hacer mucho hincapié y sí que puede generar un montón de dudas. Por eso les consulto. Sí, sí. Julio te habla, de Santa Fe. ¿Cómo está? Una consultita. Cuando hablamos de objetivos generales, ¿cuán abarcativos podríamos llegar a ser en el caso del objetivo general? Porque si planteamos una situación, puede ser a un nivel, en nuestro caso que vamos a hacer el proyecto, a nivel de una regional, vamos a suponer, que tengamos bien claro, pero ese también objetivo puede llevar a algo más general a nivel social. No sé si soy claro lo que estoy preguntando. Me cuesta un poquito, dale un poquito más, dale, desarmar un poquito más. ¿Cuánto de magnitud le podemos dar al objetivo general? Bien, eso nos la va a dar el problema. Acordate que el objetivo define el problema. Sí, le da como una respuesta al problema. Y el problema no puede, o sea, la generalidad del problema, si es a lo que estás preguntando, hay que hacer lo más concreto posible. Es decir, ¿cuál es la temática? Decime, que ustedes están planteando como para poner ejemplos también que sean de trabajos de ustedes. No hay una temática, simplemente porque yo tenía, o sea, en el área que estoy yo es un área donde se vinculan o se interrelacionan varias áreas. Yo estoy en el área de lo que es gestión edilicia, donde ahí se intervincula lo que es el mantenimiento del edificio, recursos humanos y un montón de factores. Entonces, puede haber una problemática general en donde esa situación conlleva a a algo que puede ser un potencial riesgo dentro del sector. Pero esa situación general puede ser dentro de la facultad como puede ser en otro ámbito, en otra institución, o en algo más general, por eso digo. Claro. Mira, siempre hay que buscar y hay que tratar de redactar y que el problema tenga un corte temporal, tenga un espacio y que sea lo más concreto posible. Si yo quiero analizar, no sé, por ejemplo, qué relación hay entre la incorporación de maquinaria y los nuevos accidentes, o las faltas de capacitaciones en el personal y los accidentes laborales, por ejemplo. Si yo lo digo así, ¿qué relación hay entre la falta de capacitación y accidente laboral? No digo nada. O sea, ¿dónde?
en China, en Japón, en Argentina. Bueno, le pongo en Argentina. Bien, ¿dónde? En una escuela, en un taller mecánico. No, bueno, vamos a decir de edificios escolares, de secundaria, en la zona de Aedo. Fíjense, ahí ya no tengo mucho. Tengo A eso me refería, ir Bien. acotando. La situación era un poco dar una entrada como para que todos podamos tener una idea de a dónde tenemos que apuntar. Fíjense cómo de alguna manera hacemos como un embudo. Claro. Y vamos tirando estos grandes problemas, o sea, que pueden ser macro, masivos, y se van achicando, se van achicando, se van achicando. Entonces, fíjate que empezamos con relación entre capacitaciones y accidentes. Bien, ¿dónde? En Argentina. Bueno, pero Argentina, ¿en dónde? Bueno, vamos a ir a Aedo. Bueno, ¿en Aedo qué? Y las instituciones educativas, ¿cuáles? Las medias. Bien, y fíjense en qué año, y vamos a tomar el periodo desde el 2010 hasta acá. Fíjense cómo ya lo voy a hacer chiquitito, chiquitito, y ya lo tengo concreto, lo tengo ya definido. Es decir, y ahí no me va a dar, porque no voy a tener que analizar todas las instituciones educativas medias a nivel nacional. Las voy a hacer solamente en un lugar específico. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde 1900, de 1950 hasta acá? No, lo voy a hacer desde el 2010 hasta acá. Entonces, si me meto a la Dirección General de Escuela, por ejemplo, no sé, al Ministerio de Educación, y me fijo cuántas son los establecimientos educativos de medios desde el 2010 hasta acá, los habilitados, y no voy a tener mucho. Voy a tener algo finito, no va a ser imposible el universo. Bien, entonces de esa manera, si respondemos a la pregunta, es eso, tratar de ir a lo más concreto posible. Tiene que ser concreto, para que ustedes lo puedan analizar bien y que les pueda dar los resultados que ustedes están buscando. Perfecto. Es algo re difícil el tema de eso, de llegar a lo concreto también. Y que no sea algo que se nos vaya, pues si analizamos la pobreza tiene, no sé, cuántas variables podemos encontrar dentro de la pobreza. ¿Pobreza de qué? Si es por nivel de ingreso, bueno, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todas esas preguntas nos las tenemos que ir haciendo para ir cada vez afinando más y que nuestro problema y nuestro objetivo esté totalmente definido en todas las problemáticas que ustedes planteen para sus proyectos. Entonces, bueno, perdón, fíjense, ya vamos tocando ciertos temas. Fuimos, problemas, el problema general. Bien, vimos características de los problemas, esta relación que tiene que plantear relación entre variables, tiene que estar hecho en forma de pregunta, bien. Y después dijimos, bueno, vamos a ver los elementos que tiene ese problema. Y ya empezamos que uno de los elementos es los objetivos. Pero dentro de los objetivos tenemos objetivos generales y objetivos específicos. ¿Qué diferencia hay? Y es que el general responde al objetivo, al problema general, y los específicos son los que buscan las causas, responder esas causas que me generan el problema principal. Si no hemos puesto como problema el tema que sigamos con este mismo ejemplo de la relación que existe entre las capacitaciones y los accidentes laborales en instituciones educativas, en AEDO, del 2010 al 2020 como corte. Como objetivo específico, tengo que buscar, bueno, ¿cuáles pueden ser las causas que generan, qué relación puede haber entre las capacitaciones y los accidentes? Y decimos también de que mientras menos capacitaciones haya dentro de las instituciones educativas, si no hay un área de higiene y seguridad, no tenemos matafuego, no tenemos tal cosa, hay mayor probabilidad de que se generen accidentes. Si incorporamos maquinaria y nadie nos hace una capacitación, entonces fíjense cómo vamos buscando las causas que pueden llegar a generar ese problema, ¿bien? Entonces, cuando ya más o menos estamos indagando en cuáles son las causas, podemos empezar a establecer los objetivos específicos. Por ejemplo, si estamos diciendo de que la situación edilicia está destruida, la verdad, y es como propicia también la posibilidad de que haya accidentes, decimos, bueno, vamos a identificar el estado edilicio de las instituciones educativas. Entonces ya nos vamos a dar, fíjense cómo vamos haciendo cosas concretas, ya estamos buscando un poco más, indagando en las causas que generan ese problema y no tanto en el problema. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Es complejo y la única forma que lo vamos a tener de poder incorporar es con la práctica. Yo quiero que en esto sí tengamos mucha práctica porque si no queda en una carpeta tirada o en un archivo de PowerPoint y no lo van a poder incorporar. Lo necesitamos dibujar. Y eso lo vamos a identificar en un ratito.
Seguimos, entonces, este objetivo tenemos que en general dice el accionar, realizar con un proceso investigativo contribuye a la solución de un problema y que responda a la pregunta de investigación. Y en lo específico, que hace referencia a las partes en las que se divide el objetivo general para resolverlo o darle cumplimiento en forma coherente y ordenada. Es un poquito lo que estuvimos diciendo, pero en esto vamos a tener que ser como, vamos a tener que trabajar bastante. Si ustedes están trabajando en la materia de proyectos con Claudia, esta temática o la han visto o la van a ver, me imagino, o sea, al momento no la han visto todavía. Profe, Sí. cuando dice ahí de manera coherente y ordenada, ¿el orden que es de lo general a lo particular o tiene algún otro tipo de orden? No, está bien que vaya, tiene que ser ordenada porque tenemos que ir paso por paso. Lo que te permite también es que una vez que tenés bien armado los objetivos específicos, ya vas a empezar a definir cuáles van a ser las acciones para poder recopilar la información, por ejemplo. Entonces, sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, que bien que lo trajiste, Victoria, es el tema del orden. Tenemos que ser muy ordenados para el tema de cómo planteamos los objetivos, cómo abordamos el campo, cómo tomamos las muestras, cómo hacemos entrevistas en el caso que tengamos que hacerlo. Tenemos que ir paso por paso, porque si nos adelantamos también, muchas veces cometemos torpezas que la hubiéramos solucionado si hubiéramos definido bien un camino de cómo proceder. ¿Bien? Esta es la parte, una parte difícil en la metodología, que es la de poder realmente desarrollar todo esto que estamos viendo. Pero lo vamos a hacer porque vamos a trabajar bastante ya, y lo bueno es que si Claudia también está trabajando el tema de proyectos, podamos entre 2 materias abordarlo, más el año que viene el seminario, entonces la idea es que bombardeemos mucho con el tema este. Las famosas preguntas de investigación. Dice que las preguntas de investigación primero tienen que ser específicas y tienen que ser concretas, un poquito retomando el tema de que hay que ser concreto y no lo abstracto de abordar una temática gigante porque no nos va a dar nada, sino que tenemos que ir cada vez más concreto, meterlo como en este embudo hasta que obtengamos un resultado extremadamente concreto. O sea, el método es de abstracto a lo concreto. Establecen los límites temporales y espaciales del estudio. Acuérdense que dijimos esto de las instituciones educativas, en AEDO, de periodo histórico del 2010 al 2020. Y esbozar un perfil de las unidades o casos a analizar. Es decir, que vamos a analizar, y en este caso vamos a analizar instituciones educativas. No van a ser personas que están relacionadas, son actores que están relacionados, pero en este caso, en nuestro estudio vamos a analizar específicamente las instituciones educativas. Poder responderse recolectando y analizando datos empíricos, observables y medibles. Una vez más, el tema que pueda ser, que tenga comprobación empírica, que estos datos yo los pueda obtener de una realidad, que no sean estas alas de los ángeles. Desconocerse sus respuestas, si se conocen no valdría la pena realizar el estudio, es decir, que tenemos que indagar sobre temáticas que no conocemos, obviamente, o sea, que no conocemos, donde la información no está quizás al 100%, entonces necesitamos indagar en esos huecos que quedan de conocimiento para poder generar datos e información, porque si ya está hecho, la verdad que no lo hagan. Si ya hay un estudio que ha realizado esto de las instituciones educativas en AEDO del 2010 al 2020, una de dos: o realmente queremos gastar esfuerzo o estamos plagiando un laburo. Así que eso sí, fíjense qué parte no está investigada para poder hacer foco ahí. Es lo mismo que un emprendimiento, fíjense, o sea, ¿para qué voy a hacer algo que ya existe, pero no me va a dar rédito? Busquemos aportar o una innovación a eso que ya existe, o busquemos algo que no existe que pueda dar una solución a una problemática. Salvo que quiera refutarlo. Sí, decime. Salvo que quiera refutarlo. Ah, bien. Sí, bueno, puedo contrastar alguna teoría o algo que digo, che, no, está re mal. Considero que tengo los suficientes datos y los análisis para contrarrestar algo totalmente, pero eso también es una investigación y es completamente válida porque yo puedo plantear una teoría que contraste otra, perfectamente. Eso está perfecto. ¿Perfeccionarlo o mejorarlo? Mejorarlo completamente. Siempre recuerden también que el proceso de conocimiento también es una cuestión de que no es algo lineal y listo y después se vuelve a hacer algo. ¿Se recuerdan lo que vimos en epistemología también? Que
si bien hay una cuestión acumulativa de conocimiento, también llegamos a ciertos momentos donde se dan rupturas epistemológicas y se generan nuevas cosas, pero está en un proceso dialéctico. O sea, los estoy matando, pero he recuperado de nuevo un poco las temáticas de epistemología, que no es una cuestión lineal, sino recuerden que era como unos rulitos, como una cola de chancho, el proceso dialéctico. Contener conceptos variables que puedan ser identificables y medibles, eso es muy importante, eso es poder medir lo que estoy planteando. Entonces, fíjense cómo... me fui. Cómo las preguntas demasiado generales dicen no conducen a una investigación enfocada. ¿Por qué las personas se enferman del corazón? 1000 razones puede haber por qué una persona se enferma del corazón. Primero, puede ser una cuestión de salud, puede ser una cuestión que ya vienen con un problema patológico, los malos hábitos, el estrés, los mismos cuerpos. Me recuerdo mi abuelo se chupaba un porrón por día, se fumaba 20 diarios, no hacía ejercicio, está todo el día sentado al pedo y vivió hasta 90 años. O sea que bueno, quizás... claro, es un buen ejemplo. Claro, sí, bueno, No viste, pasa, el ejercicio... viste que no pasa por ahí, no pasa Dejamos por ahí. las harinas refinadas, hacemos ejercicio todos los días, te da una CBA a los 25 años, y bueno, o sea, sí. O sea, no hay una garantía, obviamente. Sí, podemos ver que hay análisis donde dicen de que es más, o sea, si vos tenés una mala alimentación, no haces ejercicio, estás expuesto a situaciones de estrés todo el tiempo, tenés más probabilidades de que te dé un ataque al corazón que otra persona que sí lo hace, pero no hay una regla exacta. Por lo cual también lo que queremos apuntar acá es que, fíjense que es un tema muy general. Entonces, si nosotros decimos, ¿por qué las personas se enferman del corazón? Cuando tienen una mala alimentación, y ahí lo vamos haciendo un poco hasta llegar a un problema que sea realmente bien definido. Eso no nos dice nada. ¿Cuáles son las razones de éxito o fracaso de las empresas? Ojalá lo tuviéramos. Pues si tuviéramos el manual, decir, ¿qué tenés que hacer? Esto y esto, listo. Acá la Argentina estaría, pero en realidad sería una cuestión de opulencia terrible. Sería una Atlántida. Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia. Esto no es por cuestionar la psicología para nada, pero bueno, fíjense, o sea, es algo muy general. Yo sí estoy a favor de la psicoterapia de manera personal, pero esto no me dice nada. No, yo con eso no puedo trabajar, no puedo encarar nada. Si yo tengo que determinar un objetivo, ¿cómo hago para determinar un objetivo específico? ¿Cómo hago? Es imposible, porque no tengo nada, no me dice nada. ¿Cuáles son los conocimientos y competencias que se esperan de los egresados universitarios en las empresas? ¿Qué vamos a decir? ¿De qué universitario? ¿De qué empresa? ¿En qué país? ¿Qué carreras? No sé, hay un montón de cosas que se pueden definir para que realmente darle algo, o sea, llevarlo a un estado más concreto, es decir, pasarlo por el embudo y obtener un resultado que sea mucho más investigable que eso que no me dice nada. Entonces dice que los interrogantes son interrogantes tan generales que no es posible responder mediante un estudio. Esto termina siendo como, cuando uno tiene charlas de café con amigos, en asados, en una verdulería, todo esto, y bueno, acá lo que hay que hacer es esto y esto, o sea, ya sea en una situación política, ya sea cuando juega la selección, o sea, todo el mundo es director técnico cuando juega la selección, y cosas así vagas, o sea, se tiene que hacer esto y esto. Bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿En referencia a qué? ¿Quiénes lo tienen que hacer? Fíjense de que estas preguntas son más unas preguntas que se hacen en un asado que realmente unas preguntas de investigación. Unos asados muy aburridos, lo mismo. Mientras te estás comiendo un asado, unas mollejas, y estás hablando con qué es lo que te enferma el corazón, y la verdad que no es momento. Otro elemento. Entonces ya pasamos de los objetivos, vamos a otro elemento del problema, que es la justificación. Algo que está desgraciadamente tan subestimado hoy en día, el tema de la justificación de lo que yo estoy proponiendo. Indicar el porqué de la investigación, exponiendo las razones, para qué y por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué me interesa saber si existe una relación entre las capacitaciones y el grado de incidentes que hay en las instituciones educativas? ¿Qué me llevó a que yo realice una investigación de estas características? ¿Qué me despertó? ¿Por qué se me generó esa curiosidad?
Es decir, tengo que justificar por qué lo estoy haciendo. Puede ser una justificación que sea por una cuestión de que necesito presentar una tesis, o puede ser también porque necesito justificar mi laburo. Es decir, yo estoy investigando esta temática porque, bueno, me están pagando para que lo haga. O sea, hay un montón de justificaciones también, pero lo importante es por qué le sirve a la sociedad que yo estudie esta temática. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante, es decir, piénsenlo mucho cuando ustedes planteen el proyecto que van a realizar, fíjense por qué lo están haciendo, para qué. La mayoría de las investigaciones se hacen con un propósito definido y muchas veces es necesario explicar por qué es conveniente llevar a cabo una investigación. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Nos hacemos la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la importancia para la sociedad? ¿Quién se beneficia con los resultados de la investigación? ¿De qué manera se van a beneficiar? ¿Va a contribuir realmente a solucionar un problema real? Fíjense siempre cuando hablamos de problemas, el tema de la contribución. Es también una palabra y un concepto también que es muy utilizado, porque si nosotros vamos a analizar la pobreza y queremos de alguna manera reducir las brechas entre clases o entre sectores, lo que estamos haciendo con nuestra investigación es aportar un granito de arena nada más. Entonces no vamos a resolver el tema de la pobreza con una investigación, es imposible hacerlo. Lo que sí vamos a hacer es contribuir con herramientas a poder solucionar. Es decir, agregamos un granito de arena para ver cómo lo podemos solucionar. Pero no vamos a solucionar ni problemas en el mundo, ni la pobreza en el mundo, ni las cuestiones del sistema económico que tenemos con una investigación. No lo vamos a hacer. O sea, es como tener una pretensión demasiado grande. Bien, tampoco vamos a eliminar todos los accidentes laborales que hay en instituciones educativas en el mundo. Solamente vamos a decir, vamos a contribuir a solucionarlo. ¿Se entiende esta diferencia? Digo, no podemos abordar el tema de vamos a solucionar la pobreza en el mundo. No, vamos a contribuir con nuestro estudio a solucionar ciertos aspectos que genera la pobreza. Acá un error puede ser el mezclar ya el cómo, que el cómo viene después. Bueno, exacto, y ahí cuando expliquemos metodológicamente cómo lo vamos a hacer, y bueno, voy a solucionar la pobreza del mundo. ¿Cómo? Y voy a prender una vela. Voy a compartir en Facebook que hay gente que se está muriendo. O sea, digo, es muy difícil, o sea, no se puede porque no se puede abarcar toda la realidad. Entonces lo que hacemos es abarcar, recuerden siempre, el tema de sector, parte de la realidad. Tanto como la perspectiva analizamos parte de la realidad, también cuando la abordamos parte de esa realidad. Más vos podés llegar a partir del estudio de los accidentes y la capacitación, llegar a una conclusión y después te encontrás con que planteas un programa de capacitación al que nadie va. Totalmente, eso puede ser una problemática, porque sí, eso puede ser un objetivo específico. Si bien hay capacitaciones en esto, esto y esto, y siguen habiendo accidentes, entonces ¿cuál es el problema? Y puede ser que la gente no va. La gente en realidad le marcan que fue y se va de la clase. O sea, pueden haber un montón de causas que generan. ¿Por qué? Porque si vamos indagando, y vamos desmenuzando, y vamos abriendo, vamos a llegar a las causas quizás reales que generan los problemas. Que no era una cuestión de que no había capacitación, es que la gente no va. Entonces nuestro problema no es la capacitación en sí misma, sino la motivación que tiene la gente para ir a las capacitaciones, o el control que hay de las personas para que vayan a las capacitaciones, o el registro, o cómo se las evalúa, y así sucesivamente. Está bueno, o sea, lo bueno de aprender... ¿Tenés ayudante de cátedra? ¿Cómo? ¿Tenés ayudante de cátedra? Siempre, acá. Mamita, qué hermoso. Chanchito, siempre viene y pispea, se hace como una mirada que... Sí. Hola. Están saludando, sí. Hola. Beso. Manda un besito. Cosita. Espérenme medio segundo. Sí. Viene a consultarme. En ciertos momentos tenemos que acceder a lobotomizar los cerebros de las criaturas, sobre todo el de ella, que es la más grande, con el celular. Entonces viene y siempre hace así, che, me das el celular y en este momento debátelo.
Pobrecito. ¿Sabe en qué momento pedirlo, además? Lo tiene No, que- en realidad lo pide todo el tiempo. Es como que ahora sabe que Ahora puede. sabe que no se lo da. Acá pasa exactamente lo mismo, todo Claro, el tiempo. sabe que tiene muchas posibilidades. Hizo Bueno, las acá tareas. otro... ¿Cómo? Hizo las tareas, bueno, le No, permití. sí. En realidad no hizo las tareas. Pero bueno. Se investigó. Sí, ya tiene marcado qué es lo que tiene que hacer y qué no debe hacer, así que la tiene muy clara. Las criaturas vienen muy rápidas. Bueno, entonces fíjense, ya vimos el problema. Los elementos del problema eran los objetivos generales y objetivos específicos. Después vimos el tema de la justificación. ¿Bien? Y ahora abordamos ¿qué? La viabilidad. Entonces acuérdense que la justificación es decir, che, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Me hago todos los cuestionantes. Que realmente diga que la investigación que estoy realizando la verdad que le va a solucionar la vida del mundo. Es lo más importante que hay, pero ¿por qué? Tengo que tener la justificación de por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y después otro tema es el de la viabilidad. Que esto también, toda esta herramienta también la podemos aplicar no solamente a la investigación, sino, fíjense, a un emprendimiento, perfectamente. O sea, lo importante es empezar a hacer cuestionantes y a estructurar cómo voy a realizar las cosas para que vayan con un camino ordenado. En un emprendimiento exactamente igual, me identifico cuál es la idea, cuál es la necesidad, desarrollo algo, lo llevo a un proyecto, determino un objetivo, veo la viabilidad, veo cómo lo justifico. Fíjense que también es aplicable para un emprendimiento perfectamente. Digo, por si alguien tiene idea de emprender y que justo hay líneas de financiamiento para emprendedurismo. Viabilidad. Entonces tiene que ver mucho con los recursos que tenemos disponibles para llevar a cabo. Es decir, si realmente es viable o no que yo lo realice. Si yo quiero realizar una investigación de estas características que veníamos planteando, y la verdad que la facultad dice, la verdad me calienta muy poco, no voy a poner un mango. Y lo va a tener que bancar vos. Y si no lo podés bancar vos o no querés hacerlo, y la verdad que sin recursos económicos es muy difícil llevar a cabo una investigación o un emprendimiento o lo que sea. Y recursos, no solamente estamos hablando de dinero, sino también tiempo. Tengo que tener tiempo para realizar esto. Tengo que tener recursos humanos, es decir, que tengo que armar un equipo en lo posible. Si yo lo hago sola, me puede llevar mucho más tiempo hacerlo que si lo hiciera en equipo, o necesariamente necesito otras personas de diferentes carreras. Eso siempre es lo que propongo y realmente lo resalto siempre, es la importancia que tiene no solo el trabajo en equipo, sino el trabajo multidisciplinario. Es fundamental y las investigaciones más ricas se obtienen a través del trabajo multidisciplinario. Si nos juntamos 4 sociólogas y sociólogos a armar una investigación, vamos a identificar posiblemente las mismas problemáticas, vamos a encararlo por los mismos caminos y vamos a obtener los mismos resultados. Porque desde nuestra profesión tenemos una formación, tenemos un bagaje teórico, tenemos nuestras herramientas, pero nos enfocamos todos en lo mismo. Si yo en mi equipo incorporo la visión de un ingeniero, una diseñadora, un arquitecto, arquitecta, un economista, fíjense cómo abordamos la problemática de diferentes perspectivas. Entonces siempre les recomiendo que cualquier trabajo de investigación traten de armar equipos multidisciplinarios y sobre todo equipos de gente, o sea que sea más de 2 personas. Es fundamental, el trabajo en grupo es como el ojo de uno, o sea, un ojo ve una cosa, varios ojos ven varias cosas. Es fundamental poder trabajar en equipo. Entonces dijimos que los recursos pueden ser tanto financieros, pueden ser recursos en espacios físicos, recursos humanos, de tiempo. Entonces el tema de la viabilidad es algo muy importante también a la hora de llevar un proyecto. Recomendación, no se metan en temas que se vuelvan locos y que les lleve mucho tiempo. Se lo dice alguien que estuvo 4 años haciendo la tesis, o sea, 4 años para recibirme con una tesis de mierda, que termina estando, ahora la encontré en una caja tirada, la verdad que no le va a cambiar la vida a nadie mi tesis. ¿Y qué tema, cuál fue el tema, profe? Analicé en Mendoza el proceso productivo del ajo y los agentes que intervienen dentro de ese proceso, dentro de las cadenas de valor del ajo. O sea,
a nadie le va a calentar, ni mi familia la leyó. O sea, entonces les digo, ¿y qué me pasó también? Al no poder encontrar información, porque me metí en un campo donde no había información, donde hay muchas cuestiones también que lo agrícola, que lo vivimos en todo el país, Ahora no puedo todo lo decir que es la tu estructura nombre. Sí, claro. agroganadera, cuántas problemáticas hay entre pequeños, medianos y grandes productores, las cadenas de valor, a veces el poco acceso a la información. Acá en Mendoza, justo en el momento que yo lo estaba analizando, había un terrible problema de precarización laboral y de esclavismo, había relaciones pseudoesclavistas en los campos de empaque del ajo. Entonces cuando iba a buscar información directamente me cerraban la puerta. Entonces, realmente meterse en una temática que les va a costar muchísimo encontrar información o que realmente van a necesitar hacer 100 entrevistas, la verdad que no, vamos a lo práctico, que tenga mucha información, no me tenga que volver loco. En ese momento me acuerdo que tampoco podía encontrar, los repositorios, por ejemplo, no estaban de las universidades, entonces todas las tesis, estas tenías que ir y esto estoy hablando hace 10 años atrás, nada más, no mucho tiempo, pero tenías que irte a la biblioteca de la facultad para ver qué tesis se habían presentado sobre la temática. Hoy en día está todo digitalizado, está buenísimo. ¿De dónde lo sacó? Pero lo importante, gente, no se metan en temas que les va a llevar mucho tiempo. Vayan a lo práctico, Lo puedo conseguir acá, en cualquier lado, porque si no, se les va a estirar el recibirse y es una frustración, realmente. Se los dice alguien que estuvo 4 años por eso, frustrado con 4 años con una tesis mugrosa que no terminó en nada. ¿Qué es esto? ¿Esto? Ajá. Una heladerita. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, Víctor. Sí, a ver si puedo. Se llama microondas. Olga Wester lo tiene abierto. Bien. Perfecto, ahí está. Pasa. La otra vez me pasó y estaba puteando a mi hija porque la estaba retando y estaba en una reunión y todo el mundo me mandaba un mensaje por teléfono, che, tenés el micrófono abierto. Y mis puteadas se sentían en toda la casa. Bien. Bien, entonces ya dijimos, ya hicimos como un repaso por lo menos de los elementos que tiene el problema y dijimos los objetivos, la justificación y la viabilidad. Vimos cuáles son un poco las características de cada uno de estos elementos y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlos. Vamos a tratar de aplicarlos. No con el trabajo de ustedes, sino que vamos a analizar un informe y vamos a tratar de identificar estos elementos dentro del informe. ¿Bien? Dejar de compartir. Fíjense que en la plataforma les he dejado un artículo en la unidad 2. Bájenlo, por favor. Determinante de los cambios, profe. Sí. De los cambios, no me acuerdo del nombre largo, de los determinantes de los cambios en la participación laboral. Es un nombre bastante largo. Determinante de los cambios en la participación laboral de las mujeres de sectores populares en Argentina, interacciones entre la asignación universal por hijo y otros factores explicativos. Este es un informe que está bastante bueno. Vamos a ir tocando distintas temáticas, está bueno también para analizarlo y abrir un poco la brecha de posibilidades también de que se puedan indagar. Avísenme si lo pueden ver, ¿no? Al documentito. Excelente. Bueno, te voy a ir armando unos grupitos para que hagamos como ejercicio. Primero, identifiquemos qué problemática, esto lo digo así general porque es aplicar lo que hemos visto. Identificar qué problemática es la que están analizando las investigadoras y definir cuáles son los objetivos en general, qué objetivos específicos pueden captar dentro del informe, cómo lo justifican, cuál es la viabilidad. Fíjense que en un apartado inclusive ya habla, tenemos la introducción y después habla de su perspectiva metodológica, así que ahí van a encontrar mucha información. Yo voy a ir armando unos grupitos así de discusión para que puedan poner esto, yo le voy poniendo un poquito las preguntitas acá con el chat. Y bueno, a ver, los empiezo a armar y me gustaría que a las menos, les dejo 20 minutos más o menos, a las 1:30 y 35, porque siempre soy medio inútil armando los grupos,
nos juntamos y hacemos como una apuestita en común. ¿Bien? Pero son 30 Obviamente. páginas. No, bueno, está bien, sí, son 30 páginas, divídanselas. Profe, No. perdón, ¿el título cuál es del archivo? El título era determinaciones de los cambios en la participación laboral de las mujeres de sectores populares en Argentina. Interacción entre la asignación universal por hijo y otros factores explicativos. Profe, si puede, suba el Power. Sí, sí, ahora mismo lo subo al Power. Gracias. Miren, primero subo el Power y después lo divido en grupos. ¿Les parece? Así corroboramos que esté todo bien. La profe, disculpe, soy de La Rioja. Acá hay mucho viento y se nos cortó internet y estamos por el teléfono comunicando con varios compañeros que se nos había cortado y volvimos a enganchar. ¿Nos puede decir cuál es la consigna? Sí, vamos a dividir ahora en grupitos y colgué unos documentos, la clase de hoy, y un artículo en la plataforma que hay que discutirlo. Bien. La idea es poder identificar cuál es la problemática que plantean las investigadoras, qué objetivo general, objetivo específico, cómo justifican su trabajo, es decir, como la investigación, la viabilidad, esto está un poquito, qué variables también analizan como fundamentales, las variables más importantes del estudio. O sea, fíjense todo lo que hemos estado viendo para poder hacer como una puesta en común en un ratito. Así Bueno, que ahí aprovecho y hago creo las sesiones. Nos vemos en un ratito. Estoy a disposición también por las dudas. Muy cortito. Corto el tiempo, Víctor. Muy cortito. No alcanzamos a hacer cortito nada, y Víctor. muy interesante, muy bueno estuvo. Y se toma un mate mientras nos corta. Claro, porque primero tenemos que hablar con los compañeros. La próxima, Víctor, cuando es así, a mí me parecería piola, si vos lo subís, aunque sea una hora antes de la clase, aunque sea para tenerlo a mano, porque entre que perdés el tiempo en buscarlo, hasta que qué sé yo y todo, y no da para tan rápido, te excediste hoy. Como para tenerlo un poco leído. No se preocupen, no se preocupen, que lo mismo se va a convertir en el práctico número 2, así corrijo los dos al mismo tiempo. Así que no se hagan problemas. La idea, no importa que no lo hayan visto todo, no importa porque lo vamos a trabajar. Vamos a estar en un constante trabajo de artículos de estas características donde quede bien plasmado, y bien explícito los conceptos que estamos viendo. No se preocupen, lo vamos a seguir tomando y lo vamos a trabajar sobre este texto. Algo pudieron ver, por lo menos, fíjense que en la parte de la introducción y la metodología ya casi tenían todo lo que estaban necesitando. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo tuve que descargar toda la computadora para poder ver el texto. Ni siquiera sé qué grupo estaba. Y bueno, estuve escuchando lo de las chicas y mi visión era otra, que no sé si el grupo lo tenían. Por ejemplo, yo lo tomé más como que la mujer siempre está menos, está relegada. Bueno, hasta un periodo antes. Ahí vemos que la mujer puede llegar a ser hasta presidenta de la nación. Entonces, No, pero fíjate bien en los datos que son grupos específicos poblacionales donde se hace el análisis. Lo que nosotros vimos que el grupo poblacional trata de centrarse entre mujeres de 15 y 60 años que tengan hasta el secundario incompleto. Bien. Bueno, y después toma varias variables, no solamente eso, sino que toma si tienen pensiones, si tienen hijos menores de 5 años, si viven en el hogar de 18 años, si el cónyuge tiene un trabajo estable. Son varias variables que toma para ver cómo la mujer puede entrar o no al mercado laboral, si se le complica o no. Bien. Fíjense la cantidad de variables que que las investigadoras van tocando y que no, fíjense también esta construcción de que va del universo, si decimos la incidencia que tiene la asignación universal por hijo en la empleabilidad de las mujeres, ahí no decimos nada, pero vos fíjense cómo empieza a generar un corte, es decir, no todas las mujeres
de que reciben la asignación, solo aquellas que llegan hasta el secundario incompleto, de qué edades. Fíjense cómo se empiece cómo se empieza como a recortar totalmente el corte temporal. Fíjense que en esto que estuvimos hablando anteriormente con el tema de la generalidad, no es que aborda absolutamente todo, porque es imposible para los seres humanos abordar todo el universo, pero sí como vamos haciendo pequeños como apropiaciones o recortes geográficos, temporales, de los grupos, de las unidades de análisis, que serían en este caso unidades de análisis, son las mujeres entre tanto y tanta edad. Fíjense cómo se empieza a aplicar estos conceptos, el enfoque que le dan las investigadoras, un enfoque cuantitativo, de poder comparar los números, inclusive en la introducción hace como una contraposición entre distintas posturas de cómo la asignación para algunos autores influye positivamente, para otras negativa. Tenemos como muchas variables que están en juego y muchos análisis que se están realizando en el mismo estudio. Así que me pareció como algo más allá de la temática, que me parece muy importante y extremadamente informativa, sino de cómo queda explícito muchas de las cosas que estuvimos viendo un poquito en la clase, que quedan así, marcados para que vean realmente de que no es una abstracción total lo que estamos hablando en estos aspectos teóricos, sino que realmente se puede percibir en una publicación como la que han hecho estas investigadoras, bien palpable, se puede identificar rápido. Cuando vos dijiste, Damián, creo que fuiste vos que dijiste el corte que habían hecho de mujeres, por ejemplo, si les leo un poquito el texto, dice: con respecto al universo seleccionado, es decir, a las unidades de análisis y el espacio y el recorte de la realidad que se ha hecho, dice, está constituido por mujeres en edad activa, entre 15 a 60 años, de máximo nivel educativo, que la categoría que han puesto, hasta secundario incompleta. Es decir, que no entran todas las mujeres entre 15 a 60, sino solamente aquellas que tienen hasta el secundario incompleto. La elección de una variable educativa para estratificar a las mujeres obedece a la decisión de evitar variables asociadas con los ingresos. Es decir, que sacamos un poco la variable ingreso, como ejemplo los quintiles de ingreso per cápita familiar. No sé si han visto el concepto de quintiles, percentiles. ¿Esto alguna vez lo han visto en estadística? Lo vimos en comparada. Lo que fue. Entonces lo tenemos un poquito fresco, ¿no? Lo podemos tener un poco fresco. ¿Se acuerdan por lo menos? Sí, sí, bien, sí. Bien, eso está buenísimo. Además dice, los niveles educativos constituyen un proxy razonable de los estratos socioeconómicos. Más del 70% de las mujeres de hasta secundario incompleto se ubican en los primeros 2 quintiles de la IPCF. Y fíjense, si acá, bueno, que ustedes no, fíjense, digo, como si lo estuvieran viendo, que yo estoy mirando el documento, también habla de las fuentes de información que se tocaron, es decir, de dónde sacamos esto, la encuesta permanente de hogares, de informes, se han utilizado también estudios de otros autores y autoras para posicionarnos un poco con trabajos que ya han realizado anteriormente, es decir, que no partimos de cero, y tomamos esas visiones para sentarnos o pararnos dentro de la misma perspectiva que analizaron otras personas, o para criticarlas, que está buenísimo también en los trabajos y en los proyectos, cuando ustedes desarrollen su proyecto, a veces tomar algunas visiones que no corresponden con lo que ustedes o no comparten ciertas cosas, para tomarlo como crítica, es decir, yo critico o en función de tal autor considero que se ha equivocado también, porque está bueno hacer estas críticas y comparaciones dentro de nuestro trabajo para que vea también que no solamente analizamos bibliografía que concuerde con la visión que nosotras tenemos, sino también de que tomamos otros autores que lo abordan, que no estamos de acuerdo, pero también está bueno hacer esas comparaciones hacia adentro de nuestros trabajos. Digo, como que le da como más legitimidad a lo que estamos diciendo. ¿Bien? Yo ahora les voy a armar todo para que esto lo tomemos como un trabajo práctico, porque me interesa mucho de que puedan captar esto así, que es bien rápido, se puede leer en las mismas autoras, tienen una escritura también que hasta te dicen, metodológicamente utilizamos esto, partimos de acá, casi dicen en una parte, contribuimos con este estudio tal cosa. Entonces fíjense cómo también ahí se está aplicando la justificación, es decir, ¿por qué estoy haciendo este estudio? Porque me interesó algo. Entonces, bueno, lo pongo también en la introducción. Generalmente,
cuando hablamos de metodología y cuando queremos mostrarle a las lectoras, lectores que leen nuestro trabajo, cuál es la metodología que yo he implementado, se utiliza generalmente en la introducción. En la introducción yo digo, justifico por qué estoy haciendo este trabajo, nombro qué metodología estoy implementando. Es como que en la introducción casi podemos obtener el 100% de la información que por lo menos ahora estuvimos buscando. Dudas que les hayan quedado, ya sé que fue poquito tiempo, lo sé, hay muchas cosas para ver, entonces como que 2 horas de clase no es suficiente, y hay algo que no me gusta, es que ustedes terminen, o sea, que siempre trabajen afuera, y es decir, me entreguen un práctico. Es muy poco tiempo que tenemos, entonces prefiero que sea poquito tiempo y podamos ver algunas cosas y las podamos conversar antes que yo les tire el práctico y ustedes lo hagan y me lo entreguen, porque la verdad que me parece extremadamente frío. Prefiero que estas cosas las vayamos hablando porque van surgiendo dudas en el momento que está bueno comentarlas ahora. Desgraciadamente poco tiempo tenemos, lo vamos a hacer como práctico, pero vamos a arrancar la semana que viene hablando la gente de Mar del Plata con su tema, y también vamos a abordar, vamos a empezar hablando de este práctico, es decir, bueno, cuáles fueron las experiencias, cómo lo pudimos captar, ¿no? Cosa que no se nos escape que lo tomemos lo más fresco posible, porque después vamos a pasar a la parte de hipótesis, que también la vamos a ir analizando en otros informes, en otros artículos, pero me gustaría así que no quede así como un práctico más, porque está bueno hablarlo estos temas. Bueno, sí. Tanto la clase pasada como esta, si bien fueron grupos diferentes, intentamos trabajar en un drive. Nos pasamos los correos en el momento. Bien. Y fuimos aportando ahí. Entonces, cualquiera de los dos están y los podemos ir mejorando también. Bueno, totalmente estamos en un proceso continuo de prueba y error. Así que buenísimo si ustedes encontraron una forma, un mecanismo que les permite solucionar el tema de la comunicación, de trabajar en grupo, abierto completamente. Al contrario, me encanta que puedan ir sistematizando y puedan ir buscando herramientas para poderse comunicar grupalmente. Me parece buenísimo. Bueno, ¿dudas con algo? Sí. ¿Este trabajo hay que presentarlo con los que estábamos en el grupo? ¿En el grupo lo que dejo abierto, me encantaría que fuera así, para que vayamos cambiando de grupo. Bien, para contactarlo. Lo tiro como la mesa, me parece buenísimo esto de poder trabajando con diferentes personas, es como que le da un poco más de magia al laburo. De esa manera está bueno porque es como que todos seguimos en contacto, o sea, tanto las personas que estuvieron la semana pasada como esta, estamos todos en el trabajo. Exacto, y está bueno también tener otras consulta, Víctor. Sí, pero más difícil también poder encontrar todos. El del grupo lo entregaba solamente una sola persona del grupo. Los demás nos queda como que están enviados. Igual lo hablé con la Pato, Silvia, no te preocupes que es una cuestión de solucionar técnicamente, pero no te preocupes que eso está contemplado, porque yo no sabía armar los grupos para que le figure a todo el mundo que lo ha entregado. No se hagan problema, eso lo voy a solucionar yo, no se hagan ningún drama. Perfecto. No se preocupen con eso. Gracias, Víctor. ¿Alguien dijo algo? Pregunta, Víctor. Sí. Pregunta, disculpa. ¿Vas a subir el trabajo práctico ahora para este fin de semana? Porque el tema es que, viste, algunos trabajamos en la semana y es el tiempo que tenemos libre para hacerlo. No se hagan problema, yo lo subo en un ratito, no se hagan problema. No soy un estricto tampoco que si después no llegan no se hagan drama, o sea, yo quiero que lleguen todos porque una cuestión, necesito tener registro de ustedes, de su actividad, porque bueno, es una cuestión que se exige, pero entiendo ciertas situaciones también particulares, que las vivo yo también, porque laburamos, tenemos familia, el tiempo que tenemos es muy acotado, internet es una porquería, en mi caso, varias personas me escribieron que se les cortó, a mí también se me corta. Entiendo todo, así que no se preocupen. La idea es construir algo que podamos hacerlo grupalmente y que le sirva a todo el mundo, así que no se preocupen. Después pasa a los grupos porque yo no quedé en contacto porque se me cortaba y no tenía algunas cosas. Lo dejo totalmente abierto al tema de los grupos. Digo, me encantaría si pueden trabajar con otras personas así de forma aleatoria como fueron estos grupos, pero lo dejo abierto. No se preocupen, no se enrosquen en eso. Si quieren trabajar con su grupo de siempre, háganlo, no hay drama. Digo que está bueno a veces trabajar con otras personas nada más, pero completamente abierto, esto es una construcción colectiva, así que si les ves más cómodo, nada que les complique la vida, es
una propuesta si quieren trabajar con otras personas, pero nada más, así que no se enrosquen en eso, no se preocupen. Exacto, está buenísimo conocer otras miradas, sobre todo de la UTN. No sé, yo en un momento de mi vida dije, en algún momento estaría buenísimo armar una especie de foro. Está bien, el coronavirus nos mató todo, pero que podamos armar un foro de la misma carrera, que podamos compartir eventos, algo de las diferentes regionales. Eso lo hablábamos el año pasado con Marcos, que estaría buenísimo, que de la licenciatura, ya que es transversal a muchísimas regionales, podamos armar eventos específicos anuales de presentación de trabajo, lo que sea, para realmente darle un poco más de empuje a la licenciatura y al impacto que tiene también en el sector no docente el estar trabajando y estar estudiando una carrera como esta. Así que creo que las posibilidades son infinitas y está bueno en función de eso, porque traigo esta colación de conocernos de diferentes regionales, cómo laburamos en grupo, qué problemáticas hay. Me parece siempre ahora estoy viendo 60 personas, o sea, hay 60 vidas distintas acá, 60 formas de laburar distintas. Creo que siempre es mejor laburar en grupo, así, conociendo diferentes personas. No los aburro más con mi palabrería. Sí, decime. Una de las cosas, por ejemplo, que decía Victoria. De esto tenemos que sacar, por ejemplo, estrategias. Lo de primeros 5 minutos, hola, ¿cómo les va? Soy Ricardo, pasame tu mail. Y gracias a esta nueva metodología aprendemos todo y creamos cosas nuevas. Totalmente, y tenemos después el Meet para juntarnos, tenemos el WhatsApp para poder hablar, lo que sea, pueden surgir un montón de cosas más allá del plano de lo que es estrictamente académico, historias de vida, lo que sea. O sea, conocer gente siempre es bueno, eso es algo increíble. Así que bueno, no aburro más, les mando un abrazo, yo ahora trato de subir todo en el transcurso de la tarde. Disfruten el fin de semana. Gracias, igualmente, Víctor, nos vemos. Te mando un abrazo a la distancia. Buen fin de. Abrazo de codo. Gracias, Víctor, buen fin de. Chao.